Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una charla más que se ha preparado con mucho cariño para ustedes. Le damos la bienvenida a la licenciada Martita Erazo, psicóloga infanto-juvenil, quien nos ha acompañado en muchas de las charlas que hemos desarrollado y sin duda hoy traemos un tema muy importante que sabemos que será de mucho provecho. El tema de este día es autismo, TDAH y ansiedad en niños y jóvenes. También pues quiero darle la bienvenida a todos nuestros compañeros coordinadores. Algunos pues estamos todavía conectándonos, pero pues sean bienvenidos. A nuestra querida licenciada Berenice Serrano, nuestra directora, quien este día pues también quiere dirigirnos unas palabras a nuestros queridos padres, que sabemos que algunos van en camino a sus casas, otros saliendo del trabajo, pero sé que están con mucho interés de escuchar todo lo importante que este día traemos para ustedes. Sean bienvenidos. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Bienvenidos sean padres de familia a nuestra segunda jornada de la charla de salud mental. Es una oportunidad que tenemos de aprender en familia, aprender todos juntos sobre un tema nuevo, sobre un tema que a nosotros como padres de familia nos va a servir muchísimo en esta relación que tenemos a diario con nuestros hijos. Bienvenida a la licenciada Martita de Erazo, realmente es un gusto contar con ella y siempre poder aprender de ella a diario y siempre que nos comparte toda la información para poder tener una buena relación, un buen manejo de aquellos problemas que en ocasiones vamos identificando en nuestros hijos y veamos esto como una oportunidad de aprendizaje en conjunto. Bienvenida, licenciada Martita. Muchas gracias. Para mí, como siempre, es un gusto y un privilegio poder compartir con la comunidad garcillista y que me ha hecho sentir realmente tan bien acogida. Yo me siento una garcillista más y esta tarde pues estamos trayéndoles un tema que nos parece de sumo interés porque más que hablar específicamente de las condiciones, vamos a tratar de abordarlo desde la perspectiva de cómo convivir con mi hijo si tiene alguna de estas necesidades educativas o afectivas individuales. Entonces creemos que podrá ser de mucho provecho para muchas de las familias que nos acompañan y que puede ser que alguno de sus hijos presenten una condición o alguien cercano a ellos o simplemente porque es importante que todos nos eduquemos sobre estos temas tan importantes de salud mental y de educación. Ingeniero, muchas gracias por introducirme. Usted me indica en qué momento empezamos o si damos un margen pequeño de espera para que se conecten más. Muchas gracias, licenciada. De verdad que es un placer para nosotros que esté este día acompañándonos con una charla más. Y como decimos, los garcillistas somos puntuales, así que comenzamos con nuestra charla. Muy bien, Bienvenido. gracias. Ahorita voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí estamos ya. Bueno, los estudios nos indican que la salud mental empeoró después de la pandemia del COVID-19. Ahorita pareciera que ya nos olvidamos casi completamente de lo duro que fue el tema de la pandemia, pero la realidad es que los trastornos de ansiedad se incrementaron en un 25% en el año posterior a la pandemia. Los trastornos por déficit de atención se han incrementado al menos en un 10% adicional al que ya teníamos en ese momento. El autismo ha mostrado un notable incremento en las últimas décadas y los educadores son los primeros que logran ver claramente esta situación, estos incrementos en los salones de clase. Cuando antes habían uno o dos casos de estudiantes
con necesidades educativas o afectivas individuales en todo el colegio, ahora hay más de dos en ocasiones por clase, ¿verdad? Y esto supone un reto enorme para todos los centros educativos a fin de poder responder a todo lo que esto implica. Y es lo que las instituciones educativas están constantemente tratando de hacer. ¿De qué estamos hablando cuando decimos necesidades educativas individuales o necesidades afectivas individuales? Pues de que se establece que si bien es cierto, todos los niños pueden presentar inquietud motriz, inatención, ansiedad, tristeza, dificultad para socializar con iguales, dificultad para aceptar las normas y muchas otras cosas más, esto se mantiene dentro de los parámetros considerados normales, dentro de la norma, y que no requieren un manejo diferenciado que responda a las necesidades individuales de un estudiante. Pero cuando se establece un diagnóstico de algún trastorno en cualquiera de las áreas que hemos mencionado, ya sea que al estudiante se le dificulte poner atención o que el estudiante no logre realmente manejar de manera adecuada sus emociones o que tenga serias dificultades de socialización o que tenga problemas de lenguaje o que tenga dificultad para atender las normas, cuando se establece un diagnóstico en cualquiera de estas áreas, se considera que el estudiante no solamente necesita, sino que merece que se le hagan ciertas acomodaciones para poder atender estas necesidades. Sin embargo, poco nos ponemos a pensar en la situación de la familia. Indudablemente que criar hijos siempre ha sido difícil, pero yo creo que sin duda alguna hoy lo es aún más. Todo se vuelve más complicado porque pareciera que hay tantas opiniones, tantas tendencias, que si ser amigo de los hijos o si ejercer autoridad parental, que si dejarlo decidir o decidir por el hijo, en fin, tantos aspectos. Y honestamente vemos cómo los padres están cada vez más confundidos. Y en parte esto se debe a que hoy en día con las redes sociales, todo el mundo pues parece creerse un experto y postean en sus redes cosas en ocasiones sin ninguna base científica. Y muchas veces los padres, especialmente aquellos muy jóvenes, siguen a esas personas y lo creen, moldeando de esa manera su manera de ser padres. Y esto con los hijos, otra vez, entre comillas, estándar, los que no presentan ninguna desviación significativa de la norma, ya sea en aspectos educativos o en aspectos afectivos. Pero ¿qué pasa con las familias en donde hay un hijo con ansiedad patológica o donde hay un hijo con déficit de atención o tal vez un hijo que ha sido diagnosticado en el espectro autista? Creo que quisiera centrarme de manera especial, si voy a mencionar el tema del autismo y de otras, porque hay ciertas recomendaciones que encajan para muchas de estas condiciones, pero quiero centrarme más específicamente en el tema de tener hijos con ansiedad y tener hijos con dificultades atencionales, porque son las dos situaciones más comunes. Sabemos que hay muchísimas más: hijos con depresión, hijos con confusión de género, hijos bipolares, hijos con capacidad intelectual límite, por supuesto, hijos con autismo, hijos con trastorno obsesivo compulsivo. La lista podría ser interminable y por eso hoy vamos a hablar de las condiciones más frecuentes. Lo primero que una familia debe lograr para proporcionar a su hijo la ayuda que necesita y poder convivir armoniosamente con este hijo
que ha sido diagnosticado, ya sea con un trastorno del espectro autista, con un trastorno por déficit de atención o con un trastorno de ansiedad, es superar una barrera muy grande, la negación. La noticia de cualquier tipo de estos diagnósticos supone un fuerte impacto emocional en los padres, que requiere de ellos una adaptación posterior que puede ser más o menos difícil. Las etapas por las que los padres atraviesan al recibir un diagnóstico de uno de sus hijos son muy parecidas a las del duelo por la pérdida de alguien cercano, alguien querido. En este caso, lo que se pierde es las expectativas futuras que los padres tienen sobre ese niño. Y entonces esta negación, ese duelo, se compone de las siguientes fases, al igual que cualquier otro duelo. La primera, la negación. En este periodo, los padres tienden a minimizar las repercusiones que tienen los síntomas y los signos que su hijo presenta. Tienden a maximizar los logros y a minimizar los déficits. Este es un mecanismo de defensa que puede ir acompañado de la no aceptación del diagnóstico y la visita a varios profesionales para pedir como mínimo una segunda opinión. Ojo, que los padres están en todo su derecho e incluso es positivo que contrasten resultados porque naturalmente los profesionales de la salud mental tienen la posibilidad de equivocarse. Pero yo hablo de esto cuando los padres siguen y siguen buscando a ver si encuentran algún profesional que les diga lo que ellos quisieran escuchar. Y es que su hijo no tiene nada. Luego viene un estilo de comunicación agresivo, porque es muy frecuente que la impotencia que se experimenta cuando a uno le dan un diagnóstico de un hijo derive en un estilo de comunicación agresivo, que es fruto de esa ira que sienten los padres ante la diversidad funcional de su hijo. Y la canalización de este enojo puede tomar muchas direcciones. Puede ser contra uno mismo, quizás si yo no hubiera hecho tal cosa, contra la pareja, es que seguramente se lo ha heredado a tu familia, porque como en tu familia hay tantos casos de tal cosa, al profesional que les ha dado la mala noticia, etcétera, etcétera. Y posteriormente suele estar asociada a un sentimiento de culpa. Después viene un periodo de negociación. En este punto, los padres comienzan a replantearse el diagnóstico de su hijo y logran hacer un uso de un mayor nivel de análisis y de reflexión acerca de las especificaciones de los profesionales encargados de evaluar a su hijo. Comienza el camino de la aceptación, pero todavía habrá que pasar por una fase, que es la de la depresión. La tristeza golpea con fuerza. Cuando a ti te dicen que tu hijo tiene un trastorno del espectro autista, cuando te dicen que tu hijo tiene serias dificultades atencionales, cuando te dicen que tu hijo tiene ansiedad patológica o que tiene TOC o que tiene cualquiera de estos trastornos, la tristeza golpea con fuerza a los padres. Cuando están de frente con esta realidad contra la que se ha intentado luchar. Y finalmente, como en todo duelo, llega en la fase de la aceptación. Se acepta en mayor o menor grado el diagnóstico y se comienza un arduo camino para potenciar al máximo la calidad de vida de nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal recomendación en estos casos? Estudie todo lo que pueda sobre la condición de su hijo. Edúquese, aprenda, comprenda de qué estamos hablando. Parece tan sencillo, pero realmente
nos topamos con que la subjetividad, el amor, el afecto que tienen los padres a veces les impide comprender de qué se trata ese trastorno que se les ha dicho que tiene su hijo. No, a veces no lo logran ver. Entonces, por eso es importante no solo educarse, sino comprender. El conocimiento es extremadamente importante y la base para mejorar el manejo. Primero, porque ustedes van a tener mejores herramientas para manejar a su hijo. Y segundo, porque este conocimiento les va a brindar una sensación de mayor control de una situación que ya de por sí ustedes sienten que muchas veces se les sale de las manos. Pero aquí hay una recomendación muy importante y es que tenemos que hacer énfasis, sobre todo en estos tiempos, en la necesidad y la importancia de buscar fuentes confiables, porque hay muchísima desinformación en Internet. Yo sigo varias cuentas de profesionales de la salud mental porque quiero saber qué están recomendando. Y muchas veces, honestamente, me sorprendo ante algunas cosas que yo digo, caramba, pero es que esto tampoco es que tiene eh, algunas veces no tiene evidencia científica para recomendar semejante cosa y en otras ocasiones pareciera que estamos volviendo a inventar la rueda. Recientemente acabo de ver un post de pedagogía infantil en donde estaban diciendo no castiguen a sus hijos. La forma correcta de manejar a los hijos es a base de consecuencias naturales. Como si fuera algo, un descubrimiento muy moderno y reciente, y yo tengo que decirles que hace muchísimos años, cuando yo estudié psicología, ya se nos enseñaba el tema de las consecuencias naturales, pero también se nos aclaraba que hay ciertos comportamientos en donde se puede permitir que un niño aprenda, adquiera conocimiento, regule su conducta a través de consecuencias naturales y hay otros en donde esto no tiene cabida. Por ejemplo, su hijo no se quiere cepillar los dientes. La consecuencia natural de no cepillarse los dientes nunca es que le salen caries y se le pudren los dientes. Usted no puede permitir que aprenda a través de semejante consecuencia natural. Tiene que implementar otro método. Entonces hay que tener muchísima cautela y tratar de buscar fuentes que sean confiables antes de sumergirnos en la implementación de algunas recomendaciones que a veces no son las que más pueden convenir. Ahora, ya lo acepté. Tengo un hijo con tal trastorno, ¿verdad? Tengo un hijo con trastorno por déficit de atención, tengo un hijo con un trastorno de ansiedad, tengo un hijo con un trastorno del espectro autista. ¿Y ahora qué? Pues la primera cosa es, ya traté de informarme, ¿y ahora qué hago? Pues la primera cosa que tenemos que recomendarles es, la clave es la paciencia, pero paciencia con letras mayúsculas. Los padres necesitamos mucha paciencia para educar a nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos tienen alguna condición, todavía necesitamos una sobredosis de paciencia. En particular voy a referirme a los hijos que tienen dificultades atencionales. Tener y criar hijos siempre ha requerido muchísima paciencia, pero tener y criar hijos con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad requiere muchísimo más. Por eso se deben establecer rutinas, horarios muy claros, muy definidos, ser lo más organizados que ustedes puedan en casa, aumentar la estructura y el orden de la casa. Esto es crucial y determinante si tenemos en nuestro hogar a un estudiante con déficit de atención.
Necesitamos motivarlo, animarlo a cuidar su autoestima, porque estos son niños que son muy regañados. Se les llama la atención con mucha frecuencia, pero ¿por qué? Porque olvidan las cosas, lo mandaste a traer algo y en el camino vio algo que le llamó su atención y se quedó jugando con eso y se le olvidó que lo mandaste a traer algo. Así sucede también con las tareas escolares, con lo que tratamos de que aprendiera para el examen. También como son impulsivos, actúan sin pensar, transgreden normas y entonces constantemente le están llamando la atención, le están diciendo, siéntese bien, deje de estar separando, saque su libro, ya todos empezaron porque no ha empezado todavía, o deja de molestar a tu hermanita, cepíllate los dientes, ya es hora de acostar, si no te has acostado, guarda eso. Entonces necesitamos ayudarlo a cuidar su autoestima. Y estos son solamente algunos de los consejos que son importantes de seguir. La Universidad a Distancia de Madrid ha presentado eh, una relación de consejos dirigidos a padres y educadores sobre las pautas a seguir en el trato diario con niños a los que se les ha diagnosticado el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los responsables de estos consejos aseguran que incluso en España el diagnóstico de este trastorno pareciera ser un auténtico caos, pero no por las razones que a lo mejor nosotros nos imaginamos, sino que según informaciones de un grupo de psiquiatras especialistas en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, alrededor del 97% de los adultos y el 75% de los niños con dicho trastorno están sin diagnosticar o poseen un diagnóstico erróneo. Y eso es alarmante. Y generalmente el tratamiento de este trastorno se apoya en procesos psicológicos, también en procesos farmacológicos, pero es primordial la intervención educativa y familiar. Lo que está en juego aquí es algo muy importante. Es el futuro de estos niños. Es lo que está en juego. Y esas intervenciones van a facilitar la mejora de su calidad de vida y van a contribuir también a la estabilidad familiar. Vamos a repetir algunas de las recomendaciones más importantes. La primera, definir reglas claras, establecer premios y consecuencias para determinados comportamientos. Dividir las tareas en pasos o secuencias más pequeñas. Recordarle esos pasos y supervisar su ejecución y procedimiento. Muchas veces los padres se quejan y dicen, pero ya le había dicho lo que tenía que hacer. Sí, pero estos niños necesitan un acompañamiento, un seguimiento más cercano. Enseñarle cómo revisar las tareas, porque es muy importante que ellos realicen bien sus deberes, pero tienen que acostumbrarse a revisarlas cuantas veces sea necesario, porque las personas con dificultades atencionales cometen muchísimos errores por inatención. Ayudarle con la noción del tiempo, enseñarle cómo utilizar un reloj, un cronómetro, un temporizador, para que entienda el tiempo que le debe dedicar a cada cosa, porque son personas que suelen perder la noción del tiempo. Muchas veces los papás dicen, me está engañando, porque dice que solo un momentito se puso a jugar con el videojuego, pero es que ellos pierden la noción del tiempo con gran facilidad. Y entonces ustedes como padres deben acordar previamente la distribución del tiempo para cada tarea. Poner en un lugar visible un calendario, un horario con las actividades que tiene, lo que tiene que hacer. De otra manera se le vuelve muy difícil organizar. Practicar el modelo de extinción de conducta. No prestarle atención ni reforzar aquellas conductas que no queremos que se repitan.
Mientras más atención negativa le damos, más las hace, porque es atención negativa es mejor que ser ignorado. Claro, a las conductas a las que se le puede aplicar este modelo son aquellas que no representan ningún riesgo, ni para el niño, ni para sus hermanitos o sus compañeros. Necesitamos motivarlo, potenciar los buenos resultados, animándolo para que cuidemos su autoestima y fomentar su propia superación personal. Me encanta cuando veo que muy frecuentemente salgan en las redes sociales una imagen que dice, no busques ser el mejor. Y está un globo con un pedazo de madera así, arriba del globo, porque ya topó, es el mejor. Busca superarte siempre. Yo creo que eso es lo que todos tenemos que hacer hasta el día que nos muramos. Aumenten lo más que puedan la estructura y el orden de la casa. Pongan ubicaciones fijas en las cuales su hijo tiene que guardar o almacenar sus objetos, especialmente los del niño, pero si ustedes pudieran hacerlo para todas las cosas de la casa, es todavía muchísimo mejor. Y insistir con ellos desde pequeños, los zapatos en la zapatera, no en la entrada, el si usa chumpa, que no la deje tirada, sino que la guarde en el armario, que no la deje tirada en una silla, los juguetes en el cajón de los juguetes, los libros, los cuadernos, todos deben tener un lugar especial de la casa, igual que los materiales de estudio, para que eso le permita estar mejor organizado y no lo haga perder tanto tiempo. Sabemos que a veces los padres de un niño con trastorno por déficit de atención también pueden presentar características porque este es un trastorno que tiene un componente fuertemente genético. Entonces, a veces estos hogares no son los más estructurados, no son los más ordenados y eso dificulta todavía más el progreso del niño. Traten de establecer rutinas, horarios, realizar las mismas actividades diariamente en el mismo orden, de modo que sean predecibles y estables en el tiempo. Siempre me llama mucho la atención cómo se sorprenden los papás que dicen que no sé por qué en vacaciones se portó peor que nunca. Lo llevamos a Disney y pensamos que era nuestro viaje de los sueños y se portó peor que nunca. Sí, porque para un niño es importante el orden, la predictibilidad y una sensación de seguridad. Cuando están todas estas emociones, como cuando vamos a Disney, un niño así se puede disparar completamente. Eso no quiere decir que no lo vamos a llevar a Disney, pero que tenemos que entender por qué se está portando así. Tratemos de eliminar los ruidos y las distracciones, proporcionándole un lugar de estudio tranquilo y limpio. Estas son recomendaciones que son importantes prácticamente para cualquier estudiante, pero que para un estudiante con trastorno por déficit de atención o con cualquier dificultad en el área educativa resultan todavía más importantes. Un lugar de estudio tranquilo, limpio, sin objetos decorativos, sin muchos peluches, sin muchos pósteres y juguetes, para que se enfoque en lo que nosotros queremos, que es estudiar. Colocar estrictamente lo que necesite, que es el material escolar, y alejarle durante el periodo de estudio de zonas de la casa que son muy transitadas, con muchas distracciones. Ahí está la ventana, está el televisor cerca, todos están viendo el partido y queremos que el niño se enfoque en estudiar para el examen. Es muy difícil para él lograr eso. Que no estén los hermanitos encima gritando, el perro ladrando, para que él logre enfocar su atención. Proporciónale una agenda, enséñele a utilizarla, porque usted le puede comprar la agenda y dársela, y él nunca utilizarla en todo el año escolar. Este niño necesita que usted le enseñe a anotar todo lo que tiene que hacer, que le ayude a planificar su estudio, porque las habilidades organizativas no son el fuerte de los estudiantes con trastorno
por déficit de atención. Sin embargo, volvemos a la recomendación inicial. La clave sigue siendo paciencia, mucha paciencia, porque los padres con un niño con trastorno por déficit de atención tienen que comprender que incluso siguiendo todas estas pautas resulta muy clave el mantener un adecuado acompañamiento del estudiante. En muchas ocasiones, este acompañamiento debe continuar bastante más tiempo de que lo que los padres esperan o incluso desean. Yo suelo decirles a los padres de familia que es muy, muy normal y correcto que los maestros, cuando los estudiantes llegan a un sexto grado, quinto, sexto grado, los maestros siempre le dicen a los padres, déjelo solo. Es su responsabilidad anotar las tareas, hacerlas, entregarlas, estudiar para el examen y saber cuándo hay examen. Sí, esa recomendación es válida, pero cuando el hijo de uno no tiene nada. Pero cuando el hijo de uno tiene déficit de atención, cuando el hijo de uno tiene dificultades en algún área de aprendizaje, no vamos a poder soltarle en ese momento, aunque sea la recomendación para todos. Por regla general, tenemos que ir fomentando gradualmente la autonomía, no en el mismo ritmo que lo hacen los estudiantes que no presentan ninguna necesidad educativa individual. Los estudiantes que tienen déficit de atención, los estudiantes que tienen dislexia, los estudiantes con disortografía, los estudiantes con trastorno del espectro autista van a seguir necesitando que sus padres continúen estrechamente involucrados en su proceso educativo, incluso al llegar al bachillerato. Y tenemos que entender también que los estudiantes con déficit de atención presentan muchas más características que solamente las relacionadas a la vida académica. Suelen ser inmaduros, impulsivos, con una baja capacidad de gestión emocional, se pierden con facilidad por su inatención de las pistas sociales que brindan el lenguaje corporal y no verbal, lo cual puede dificultar su socialización. Por estas razones y muchas más, ellos necesitan una supervisión cercana y oportuna. Si ésta se proporciona, se disminuye la posibilidad de conductas de riesgo, sobre todo en la adolescencia, como el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, de sexo adolescente y muchas otras. Ahora, ¿qué pasa si mi hijo tiene un trastorno de ansiedad? Pero ojo que yo les estoy hablando de que, como les expliqué antes, hay muchos niños que son inquietos, pero no cumplen criterios para dar un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Hay muchos niños que tienen dificultades sociales, pero no cumplen criterios para decir que es un niño autista. Hay muchos niños que son temerosos o inseguros, pero no cumplen criterios para decir que tiene un trastorno de ansiedad. Pero, ¿qué pasa cuando ya me dicen que mi hijo sí lo tiene? Que tiene una ansiedad patológica. ¿Cómo lo ayudo? Importantísimo saber que la ansiedad es la condición psiquiátrica más común en personas jóvenes. Es un desorden en el desarrollo que comienza muy temprano, alrededor de los 4 años de edad. Y en la adolescencia se considera que 1 de cada 12 niños se ven imposibilitados de funcionar correctamente en el colegio, la casa o con sus compañeros. Estos niños pequeños están asustados, preocupados, son niños con miedo, presentan sensaciones físicas incómodas debido a la ansiedad. Ellos sienten que les palpita muy fuerte el corazón, que tienen dificultades para respirar, presentan una sudoración profusa, se les hace muy difícil relajarse, poner atención, aunque no tengan déficit de atención, divertirse, hacer amigos.
Con el correr del tiempo, los síntomas de ansiedad se van volviendo cada vez más constantes y sus efectos en las relaciones van, van provocando tristeza en el niño. Y los padres son los primeros testigos de todo lo que viven sus hijos ansiosos. Una reacción común que tienen los padres es proteger al niño, exponiéndolo cada vez menos a situaciones que le producen ansiedad y estrés. No vayamos a tal lado porque el niño se pone ansioso. No visitemos a los amigos tales porque tienen un perrito y nuestro hijo le tiene miedo a los, se pone ansioso. Sin embargo, el foco de la terapia cognitiva conductual es exactamente lo opuesto: hacer que los niños aprendan a manejar su ansiedad ocasional exponiéndolos a ella en la vida diaria, pero exponiéndolos en una forma controlada, ¿verdad? El niño debe aprender que las situaciones que vive son incómodas para él, ciertamente, pero que no le van a causar daño y debe aprender que podrá tolerarlo. Y esa es la base, el fundamento del enfoque cognitivo-conductual. Por supuesto que podríamos tener un taller de 2 semanas sobre ese enfoque, pero la base es esa. El estudio más grande que hay hasta hoy de niños con trastornos de ansiedad entre 7 y 17 años ha arrojado algunos resultados muy sorprendentes. Y uno de los resultados más importantes es el descubrimiento de que los niños y adolescentes tratados a través de este enfoque cognitivo-conductual, más un tratamiento de farmacoterapia, este enfoque es efectivo en un 80% de la población de niños con ansiedad, con resultados que son visibles a los 3 meses. El problema que vieron en esta investigación es que al hacer el seguimiento a los niños y jóvenes que estuvieron en tratamiento para los trastornos de ansiedad, se dieron cuenta de que el 40% tenían recaídas o volvían a experimentar ansiedad al punto de ser un problema de salud a lo largo de su vida. Entonces, en ese momento de la investigación, los psicólogos de este estudio, comenzaron a preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y abrieron un poco la mirada y la enfocaron en los padres de familia, en las familias de los niños que padecen algún desorden de ansiedad. Y así fue como lograron ver cómo las familias con niños ansiosos caen en un círculo de ansiedad en el que todos participan, lo que sin quererlo vuelve crónica todas esas sensaciones. Los psicólogos han visto que los padres tienden a rendirse y a hacer muchos ajustes y modificaciones en su vida familiar para que el niño no se vea obligado a vivir las situaciones que le generan ansiedad. Y eso cada vez va limitando y limitando y limitando más al niño y a la familia. Un ejemplo de esto puede ser un niño que vuelve llorando del colegio porque sus amigos no juegan con él. Y entonces ya no quiere ir porque le da ansiedad no tener con quién jugar en el recreo porque nadie le va a querer compartir ni jugar con él. Entonces algunos padres van a intentar automáticamente resolver el problema, hablando con las profesoras, hablando con las encargadas del colegio, con los papás de los otros niños, organizándoles actividades de juego fuera de las horas de clase, con los mismos compañeritos y muchas cosas. El punto es que esto no va a funcionar todas las veces que su hijo lleve triste, ni tampoco va a funcionar a todas las edades. Vamos a seguir interviniendo así cuando el niño tenga 6, 10, 14 años. Entonces, tenemos que entender que a medida que la vida avanza y los niños crecen, las situaciones estresantes no disminuyen. La realidad es todo lo contrario. Las situaciones estresantes y que pueden crear ansiedad aumentan, se incrementan. Con el tiempo van a aparecer las indicaciones,
a las pijamadas, a quedarse a dormir fuera de la casa con los amigos, las presentaciones orales en la clase, exámenes sorpresa que va a hacer el maestro, discusiones y problemas con los amigos y muchas otras cosas que van a ser desafiantes, muy desafiantes para sus hijos, y en las que ellos van a correr efectivamente ciertos riesgos. ¿Cuáles van a ser estos riesgos? A no hacerlo bien, a no conseguir lo que ellos quieren, a pasar vergüenza, sentirse avergonzados y muchas más. Pero si desde muy pequeños los niños con trastorno de ansiedad generalizada se acostumbran a no exponerse a las situaciones complejas, no tienen oportunidad de aprender algo muy importante. No solo es que no van a enfrentar los desafíos, sino que no pueden eh, aprender, tener la posibilidad de aprender habilidades que resuelvan, habilidades resolutivas. Y esas habilidades solo las van a lograr con el pasar del tiempo, pero exponiéndose gradualmente a estas situaciones diarias de desafío. Definitivamente son desafíos muy grandes para los niños con ansiedad, pero la primer labor de los padres es creer en las capacidades de su niño para aprender habilidades que le ayuden a trabajar sus dificultades. Dentro de las habilidades a desarrollar está la habilidad para relajarse, para calmarse ellos mismos, para regular su comportamiento y su conducta cuando están muy enojados, la habilidad para resolver conflictos con los otros. Y todas esas habilidades, el núcleo, el lugar más importante donde los niños tienen que aprenderlo es con los padres, es en el hogar. ¿Cómo ven que ustedes resuelven estas situaciones? ¿Cómo las manejan? ¿Saben relajarse? ¿Saben gestionar sus emociones? ¿Saben resolver conflictos sin acalorarse o no? Todas estas habilidades las logran desarrollar, pero solamente aquellos niños que toman el riesgo o que son expuestos a la vida diaria. Sí, va a ser duro ir porque nuestro amigo tiene un perrito y tú te pones inquieto cuando está el perrito. Pero ya hemos hablado con él y lo va a tener en el jardín. Nosotros vamos a estar en la sala, el perrito va a estar en el jardín. No tienes por qué estar ahí, pero no podemos irnos limitando cada vez. Eso va generando con el paso del tiempo una sensación de autoeficacia. Yo puedo ir a la casa de los amigos tales y no me pasa nada. Yo me logré controlar. La conciencia de tener la capacidad de resolver estas situaciones difíciles. Porque los niños con ansiedad que escapan o evitan situaciones o que consiguen que otros, generalmente los padres, las solucionen por ellos, se van poniendo más ansiosos con el tiempo y con menos confianza en ellos mismos y se van sintiendo incapaces de manejar las situaciones por ellos mismos y ahí es donde un trastorno de ansiedad se va volviendo cada vez más incapacitante. Por eso es tan importante que nosotros como padres nos centremos en tratar de desarrollar todas esas habilidades. Y no las va a poder desarrollar nuestro hijo estando allí encerradito sin enfrentar nunca ninguna de las situaciones que le generan ansiedad. Ahora, una buena noticia es que los padres somos una influencia importante para nuestros hijos y por eso podemos eh, ayudarlos en el desarrollo de las habilidades que necesitan, apoyándolos en el enfrentamiento de miedos, en la resolución del problema, y así es como el niño va a ir manejando gradualmente su ansiedad.
Algunas recomendaciones para los padres es mantener ellos mismos la calma, porque si ustedes se ponen, ya se va a poner a llorar, ya va a llorar, porque ya, yo sé que ya estamos cerca del lugar donde él se pone tenso. No, ustedes como padres tienen que ser un modelo de calma, ser prácticos, ser cariñosos, darle importancia a los sentimientos de los hijos, nunca invalidarlos, no decirles que es ridículo lo que sienten, sino que entienden lo que siente, pero que puede aprender a manejarlo. Y apoyarlos en planear cómo se va a gestionar la situación. Un ejemplo es el que yo les decía. A veces cuando tenemos miedos fóbicos, que son miedos muy intensos, mucho más de lo que es un miedo simple, lo que hacemos, especialmente con niños pequeños, es irlos exponiendo gradualmente a lo que temen. Tiene miedo a los perritos, empezamos enseñándole perritos animados, así de dibujo, eso se mira muy inofensivo. Gradualmente lo vamos exponiendo a láminas de perros cada vez más realistas, después a un perro de peluche que se mira muy real, pero que no se mueve. Y por último, ya a ver desde lejos un perro real. Y cada vez ir acercándonos más al perro, a un perro que ustedes conozcan, por supuesto, y que sea bastante tranquilo. Pero la clave con el tema de la ansiedad es nunca retirarse en el momento que el niño está angustiado. Nos quedamos en el lugar, lo ayudamos a relajarse y ya una vez relajados nos podemos salir. Esto es mucho más fácil de decir que de practicarlo, pero este es el rol de los padres, que junto con una terapia psicológica y en algunas ocasiones también farmacológica puede ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Porque es muy, muy importante que recordemos que somos 10% lo que nos pasa y 90% lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, nosotros como padres tenemos que decidir. Nos dieron un diagnóstico de nuestro hijo, eso es 10% lo que nos pasó. Nuestro hijo tiene autismo, nuestro hijo tiene déficit de atención, nuestro hijo tiene ansiedad patológica. Pero el 90% va a estar determinado por lo que nosotros decidamos hacer con esta situación. Como decimos vulgarmente, agarrar el toro por los cuernos es lo mejor. Y no tratar de ser como el avestruz, de meter la cabeza en un hoyo y pretender que la realidad no está ahí. Entonces, ese 90% es en el que nosotros podemos incidir y puede hacer la diferencia. Y como les decía yo al inicio, es sumamente importante lo que está en juego, porque es el futuro de nuestros hijos, lo que ellos van a poder hacer y lo que no van a poder hacer, si se van a ver completamente limitados o no, o si van a lograr desarrollar destrezas, independientemente de cuál sea el diagnóstico que tienen ustedes. Destrezas que le permitan ser funcionales, ¿verdad? Porque incluso cuando hablamos valga la redundancia, de inclusión educativa, a veces los padres dicen, ¿y por qué regañan a fulanito si saben que tiene tal cosa? Pues porque la búsqueda es que haya eh, una mejoría en la conducta y en la integración del estudiante que le permita ser funcional, que le permita funcionar en cualquier entorno, no solo en casa donde puede ser que le permitan todo porque dicen, como el niño tiene ansiedad, entonces que no vea nada, que le da miedo. Entonces, recuerden, la familia y la actitud de sus miembros es determinante para la salud mental de sus hijos. No basta solamente con llevarlos al profesional o delegar en el colegio. Aquí les traigo a fulanito, él no pone atención. Ahí vean cómo hacen con él. Aquí les traigo a fulanito, eh, tiene autismo o tiene ansiedad. No sé qué van a hacer. Vean cómo hacen. Ustedes como padres se tienen que involucrar, tienen que compartir con el colegio qué estrategias les funcionan a ustedes y ver cuáles son compatibles
con la situación escolar y involucrarse lo más que ustedes puedan, porque tienen que recordar que los únicos que no se pueden dar por vencidos con su hijo son ustedes como padres. Y ustedes pueden hacer la diferencia en la vida de sus hijos sin importar cuál sea el diagnóstico que les hayan dado de ellos. Bueno, gracias como siempre por su atención. Me ha encantado ver que tenemos muchos padres de familia conectados y estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias, licenciada Martita. Recordarles a nuestros padres que estamos en modalidad webinar, donde ellos pueden escribirnos sus preguntas y nosotros con mucho gusto las vamos a leer. Creo que ya tenemos uno. Tenemos una pregunta, licenciada, donde nos hacen la consulta de cómo pueden saber si un niño tiene TDAH. TDAH, lo han escrito por TDAH. Sí. ¿Cuáles son sus características? ¿A qué edad se diagnostica? Si es apropiado que un colegio no acepte a estos niños por no tener el personal idóneo preparado para atenderlos. Bueno, depende. No es tan fácil contestar en una forma genérica porque al igual que en cualquier otra condición, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede presentarse en muchos y muy diferentes niveles, voy a decir. He conocido niños que ni los padres ni, ni los docentes se percatan de que el niño tiene dificultades atencionales hasta que el niño ya llega a un sexto grado, por ejemplo. Y esto se debe a que el niño tiene muy buena capacidad intelectual y entonces, aunque solo es un momentito el que él se puede enfocar, eh, el niño lo logra compensar con su inteligencia. Pero el creer que los niños con déficit de atención son todos muy inteligentes es un mito. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad se puede presentar en toda la gama de los rangos de inteligencia, desde los genios hasta las personas con discapacidad intelectual. Obviamente, ¿qué tanto va a incidir eso en la vida de un niño, en la vida académica, en la vida social, en la vida familiar de un niño? Va a depender de muchos factores. La capacidad intelectual, obviamente uno de ellos. ¿Qué tan alta es la dificultad atencional? Algunas de las características es 3 veces más frecuente el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en varones que en niñas con hiperactividad. Pero sin hiperactividad es igualmente 3 veces más frecuente en niñas que en varones y estas suelen ser menos diagnosticadas, menos identificadas, porque son niñas que están ahí tranquilas en su clase, no están molestando a nadie, no se levantan, pero están distraídas. Están pensando en el príncipe, en la princesa, en los muñecos, y no están prestando absolutamente atención, pero como no molestan, o sea, como que logran atraer menos la atención de docentes y de padres de familia. Por regla general, nunca se diagnostica antes de los 3 años, porque es totalmente normal que la capacidad atencional de un niño sea baja en los primeros 3 años de vida. Pero después de los 3 años viene una primera reorganización a nivel neurológico y ahí se espera que un niño comience a tener cierto control inhibitorio sobre ciertas conductas. Le pongo un ejemplo súper sencillo. Si vemos en una piñata y el payaso está haciendo los juegos de que eh, con la música bailan y al parar la música se tienen que quedar paralizados.
vamos a ver claramente que los niños más chiquitos para la música y los niños siguen bailando, porque no pueden detener, neurológicamente no tienen la madurez para detenerlo. Y los niños mayores ya se detienen. A eso es a lo que se le llama inhibición de la conducta. Pero tenemos niños eh, que ya tienen 4, 5 años y no tienen absolutamente ningún control de impulso. Y no pueden quedarse quietos ni un mínimo de tiempo. Se les dificulta enfocarse. Y si lo hacen es por un periodo muy corto. Pareciera que comprenden las indicaciones, pero al ratito ya se le olvidaron. Los padres trataron de enseñarle algo y parecía que en ese momento ya se lo podía, pero al día siguiente el niño ni se acuerda. Y comienza a mostrarse una dificultad a seguir el ritmo de trabajo de la clase y ahí es donde generalmente se empieza a investigar cuál es la razón. Muy rara vez un neurólogo pediatra va a recomendar un tratamiento farmacológico en un niño menor de 6 años, excepto en casos muy excepcionales. ¿Cuáles son estos casos excepcionales? Niños que no logran aprobar ninguna prueba de admisión a un sistema escolar. Entonces están en riesgo de poder tener un proceso educativo precisamente porque su inatención, su inquietud motriz, su impulsividad es tan alta que no logran aprobar, aunque sean niños inteligentes. Ese es un factor por el cual un neurólogo pediatra puede tomar la decisión de medicar a un niño menor de 6 años. O niños que su nivel de inquietud motriz es tan alto que pone en riesgo su integridad física y que entonces el neurólogo pediatra les dice para que se aviente del segundo piso, mejor lo medicamos porque no hay control. Y si ustedes creen que estoy bromeando, yo tengo que decirles que em, yo he tenido un paciente que yo tuve que llamar a los padres. Yo ya les he contado a muchos de ustedes que yo antes era psicóloga escolar. Entonces, tuve que llamar a unos padres porque un niño en el recreo había como una torre de castillo y todos los niños se paraban en la torre y asomaban la cabecita y le decían hola a los que estaban abajo. Este no. Este se subió a la torre era así circular y él puso los pies encima de las dos em, orillas de la torre y de ahí saltó. Cuando yo vi que saltó, yo salí corriendo porque dije, este niño se va a matar ahí. Saltó, juntó los pies y de ahí cayó y como que era el hombre araña, ¡pum! Volvió a caer perfecto porque tenía mucha habilidad física. Bueno, lo bajamos de la torre, decidimos quitar la torre del recreo y llamé a los padres. Y cuando yo les comencé a decir como cautelosamente que estábamos un poco preocupados por la seguridad física, no sé qué, se pusieron a reír y uno de los papás me dijo, el papá me dijo, antes de que continuemos, yo quiero que sepa que estamos totalmente conscientes del problema que estamos enfrentando. Estábamos toda la familia en casa y de repente el niño tenía 3 años, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? No lo encontraban. Y de repente comenzaron a oír desde arriba que decía, hola, hola. El papá me dijo, yo tuve que irme hasta el fondo del jardín y pude ver que el niño se había salido por una ventana y estaba parado en el techo del segundo piso. Entonces le dije a mi hijo mayor que fuera sin hacer bulla para que lo agarrara, mientras yo lo estaba entreteniendo, hablando con él para que no se moviera, no saltara mucho. Entonces sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces a veces no se trata de que a un niño se le deniegue la entrada porque tiene déficit de atención, sino que su déficit de atención impide que él ponga de manifiesto las habilidades que tiene para pasar un examen. Entonces, eh, hay mucha tela que cortar porque hay de déficit de atención a déficit de atención. Algunos que ni se les nota hasta que ya llegan a un grado mayor y otros que no pueden ni acceder a la educación. Espero haber contestado su pregunta.
Muchas gracias, licenciada Martita. Seguimos, tenemos más preguntas de nuestros padres. Uno de los padres de familia nos dice que cómo puedo ayudar a mi hijo a que se concentre y termine una tarea o copie la clase completa. Siempre busca distraerse o jugar o hacer algo que sí le guste o disfrute. Si lo dejo un momento solo, se pone a hacer otra cosa. Bien, por regla general, la recomendación principal que damos en este tipo de situaciones es que divida la tarea en periodos más cortos, que el niño logre ver el final. Si usted le dice, copiame toda la clase, el niño no lo quiere hacer porque siente que es una tarea demasiado larga, demasiado tediosa, demasiado demandante. En cambio, si usted le dice, copiame estos 2 primeros párrafos y te vas a poder levantar a jugar. Los papás tienen mucho miedo de hacer eso porque dicen, si lo dejo que se levante, ya no vuelve. Pero si ustedes lo entrenan, él va a volver y va a estar más dispuesto a colaborar porque hemos dividido la tarea en segmentos más pequeños que al niño le resulta más fácil completar. También aprovecho para decirles que cuando hay más de una tarea escolar, lo ideal es no empezar por la que le cuesta más a su hijo, porque entonces su hijo no se quiere sentar, ni tampoco dejarla para el final, sí, porque entonces su hijo ya está cansado y ya no la quiere hacer. Entonces, la recomendación es hacerlo como si fuera una curva normal. Empezamos por una que sabemos que es fácil, dejamos la difícil en el centro y terminamos con una que sabemos que es más o menos fácil para nuestro hijo. Esa es la recomendación. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otro comentario. Nos dice, buenas noches, gracias por la charla. ¿Nos podría brindar algunos consejos para poder abordar las crisis en los niños con TDAH? Bien, me imagino que en las crisis a las que se está refiriendo es que estos niños tienen muy baja capacidad de regulación emocional. Em, ya están grandes y siguen presentando berrinches, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que en el momento que el niño está así, no nos va a escuchar, no va a atender razones. Es mejor, si el niño es pequeño, apartarle con lo que se puede hacer daño y dejarlo que se tranquilice. Y una vez tranquilo, decirle, fulano, ¿qué pasó? Es que tú me dijiste tal cosa y no era cierto. No. Ok, quizás yo me equivoqué, pero esa no es la forma de explicarme. O sea, pensemos de qué otra manera podríamos hacerlo. Pero em, en el caso de los niños con dificultades atencionales, sí es importante anticiparse a aquellas cosas que sabemos que detonan estas crisis en ellos y advertirle, bueno, vamos a llegar y van a haber muchos niños y si alguno te empuja, puede ser que no sea porque te está haciendo algo malo, sino que porque hay mucha gente. Entonces tú vas a tener que practicar tu tolerancia y tu paciencia. O sea, pero tienen que darle también una pista exacta de qué es lo que puede hacer. No solo decirle tranquilízate y portate bien, porque eso no significa nada para mí. Tenemos que decirles exactamente qué es lo que esperamos que haga. Si se trata de el tema de la regulación emocional, aunque ustedes no lo crean, pero sí es importante enseñarles ejercicios de respiración y relajación a los niños, porque lo primero que se altera cuando perdemos el control es eso. Entonces tenemos que enseñarles que eso les ayudará a mantener. Espero también haberle contestado. Muchas gracias. Tenemos otro comentario, una madre de familia. Dice, yo trabajo en una fundación que apoya a niños neurodiversos, así que pongo la orden si hay algún papá que necesite algún diagnóstico y para ver temas dentro del colegio sobre la inclusión y empatía ante este tema. Entonces, agradecemos a la madre de familia, ¿verdad? Vamos a tomar ahí su contacto y pues vamos a tomarlo muy en cuenta para las actividades que podamos programar, ¿verdad? Sí, de Tenemos, verdad, muchas gracias por el apoyo. gracias.
Tenemos otra consulta, dice una consulta, si un niño que se está medicando un fármaco que lo tranquiliza toda la vida, debe de tomar ese medicamento o se determina en cierta edad o en cierta etapa. Bien, no me queda claro exactamente a lo que se refiere, porque no sé si seguimos hablando de los niños que tienen dificultades atencionales o si estamos hablando de los niños con ansiedad. Los medicamentos para el manejo del trastorno por déficit de atención no tranquilizan. Los medicamentos para el trastorno por déficit de atención son estimulantes. ¿Por qué? Porque lo esencial del trastorno, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es un trastorno neurobioquímico. Son ciertos químicos que están presentes en nuestro cerebro, que en el caso de estas personas no lo están en la suficiente cantidad y eso es lo que no les permite tener la adecuada regulación para poner atención, para controlar sus impulsos, para regular sus emociones. Y lo que está muy bajo es su estado de alerta, muy bajo o fluctuante. Cuando el estado de alerta es fluctuante, lo agarramos aquí, el niño sabe, el niño contesta, el niño hace. Cuando lo agarramos aquí abajo, el niño no sabe, el niño no contesta, el niño no hace. Y los papás muy frecuentemente dicen, este niño me está domando, porque cuando quiere, puede. No se trata de cuando quiere, se trata de cuando su atención está aquí arriba. Entonces, el medicamento estimulante, en el caso de los niños hiperactivos, pareciera tranquilizarlos, porque como el estado de alerta es bajo, el hiperactivo se está moviendo todo el tiempo como una forma de elevarse ese estado de alerta. Y cuando se le da el medicamento estimulante, el estado de alerta llega al nivel necesario y entonces el niño se queda quieto, porque ya no necesita estarse estimulando de esa manera para elevar su estado de alerta. Y entonces los papás dicen, le dieron un tranquilizante, pero no es un tranquilizante, es un estimulante. En el caso de que se tratase de fármacos relacionados al déficit de atención, la mayoría de los doctores, porque esta no es área mía, la mayoría de los doctores de niños que han empezado este medicamento en la infancia, eh, hacen una prueba y lo retiran eh, en la adolescencia, a ver qué tal va. Porque hay un porcentaje de estudiantes con dificultades atencionales que en una de esas últimas reorganizaciones a nivel neurológico presentan una mejoría muy significativa y ya no necesitan el medicamento. Pero hay un importante 25% que lo sigue necesitando en su vida adulta, al menos en los periodos de más demanda atencional. Digamos, usted es un contador y en la época de preparar la cosa de los impuestos necesita medicarse para poderse enfocar bien. Pero cada caso es diferente. Muchas gracias. Tenemos otro comentario. Nos dice, lastimosamente a mi hijo mayor, ahora de 21 años, a los 15 le diagnosticaron TDA. Y digo lastimosamente porque nos dice haber sido tan ignorantes en ese tema, le hubiera dado un mejor apoyo. ¿Qué consejo le daría a un papá que se niega a aceptar esa condición de su hijo? Bien, yo pienso que el mayor consejo que se le puede dar es visitar a un profesional que le sepa explicar con claridad la situación de su hijo de una manera que al padre de familia le haga sentido. ¿A qué me refiero con eso? Yo muchas veces le digo a los papás, mire, discúlpeme la explicación que le voy a dar. Si a mí me oye un neurólogo, me regaña porque pues esto que le voy a explicar no es exactamente cierto. Pero a usted y a mí, que no somos neurólogos, nos va a ayudar a entender
qué es lo que está pasando con su hijo y con el cerebro de su hijo. Y cuando los papás comienzan a oír que muchas veces uno, con muy poco conocimiento del niño, o a veces solo con lo que los papás te relatan, le comenzás a decir, y tu hijo hace tal cosa, y hace tal otra, y hace tal otra, y hace tal otra, y hace tal otra. Los papás se sienten desconcertados y dicen, como si ya conociera a mi hijo, ¿cómo sabe eso? Porque el caso de su hijo es un caso muy claro del libro, pero tiene que ser una persona que se logre ganar el respeto también de los padres y que tenga también como la empatía de saber esperar lo que el padre necesita esperar para caer, porque como les digo, el proceso de negación puede ser muy fuerte y es un golpe. Uno como padre tiene a sus hijos y uno quisiera que no tuvieran nada, que fueran perfectos, que todo lo hicieran bien, que fueran los mejores de la clase, pero sabemos que el mejor de la clase son los uno, los otros 29 no, ¿verdad? Entonces el consejo sería que buscaran un profesional en quien ellos pudieran confiar y que les explique bien de qué se trata. Sí, gracias. Creo que es muy importante la información oportuna, ¿verdad? Para poder apoyar a estos chicos. Tenemos otro comentario donde nos dice, buenas noches, ¿nos podría dar tips para poder disminuir la impulsividad en niños con TDAH e hiperactividad? Pues esa es una de las áreas más difíciles en el control de impulso. Sí es súper importante que los padres sepan que este tipo de niños, más que cualquier otro, necesita tener actividad física estructurada regular. No basta con que ellos me digan, no, pero es que el niño le gusta estar ahí jugando en el jardín con la pelota. No, necesita tener una actividad física estructurada, que usted lo meta a clases de natación, que lo meta a tenis, que lo meta a artes marciales y excepto en aquellos casos donde su hijo parece que tiene facilidad o talento para los deportes de equipo como el fútbol, lo puede meter en fútbol. Muchos niños con dificultades atencionales no son tan buenos en fútbol, pero pues cada niño es distinto. Entonces, y nunca, bajo ninguna circunstancia, castigarlo quitándole la actividad física, porque la necesita para liberar toda esa energía, canalizarla en una forma estructurada y eso ayuda a disminuir la impulsividad. De manera particular, hay unos estudios canadienses en el caso de los niños impulsivos y además agresivos, porque hay subtipos en donde los niños presentan agresividad. Se recomienda muchísimo la natación porque la resistencia que presenta el agua hace que todos estos impulsos agresivos se canalicen a través de la natación. Ya he conocido casos de padres de familia que no han querido medicar, por ejemplo, a sus hijos, pero que se sacrificaban mucho y antes de llevarlos al colegio lo llevaban a nadar todos los días, 5 veces por semana. Entonces, el deporte es una buena forma de aprender a controlar los impulsos. El siguiente comentario nos dice, buenas noches, ¿qué recomendaciones le puede dar a los maestros cuando un estudiante no logra integrarse al trabajo en equipo, compartir con sus compañeros en los recreos o a los juegos? Resulta difícil dar una recomendación tan genérica cuando uno no conoce las razones por las cuales al niño se le dificulta integrarse. Si se debe a una condición particular, o que el niño es tímido, o que el niño es lento, o que los compañeros dicen no, él no, porque él no es bueno para esas cosas, o trabaja poco. O sea, realmente creo que la labor del docente es tratar de conocer lo mejor que pueda a los estudiantes para tratar de asignarle un compañero que sirva como de ancla, ¿verdad?
un compañero que sea tranquilo, que sea tolerante y que acepte empezar a trabajar y a lo mejor jalar a otros para que ayuden a incluir al niño. Pero sí es importante como padre uno tratar de ver con objetividad también qué es lo que está haciendo mi hijo que le dificulta tanto la integración para yo poderle dar también en casa recomendaciones a mi hijo de qué hacer para que el grupo te acepte, porque si es porque llega y quiere mandar, no quiere ceder, y entonces el grupo lo comienza a rechazar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que enseñarle técnicas de negociación y de que no siempre va a poder salirse con la suya. Por eso es muy difícil a veces dar respuestas. Yo trato de dar las respuestas más concretas posibles, útiles y prácticas, pero a veces no tengo todo el conocimiento del caso, entonces es difícil. Ahí también quizás abundando un poco, licenciada Martita, es importante que los padres de familia también puedan darnos a conocer a la institución, a los maestros, a las coordinaciones de su nivel, si hay alguna situación que ya está detectada en su hijo, porque hay recomendaciones que se pueden implementar, pero a veces no se implementan por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, parte de la aceptación y la buena comunicación nos ayuda también mucho para poder orientar a nuestros docentes. Tenemos otro comentario donde nos dice cómo mejorar el autoestima de nuestros hijos cuando presentan TDAH y o ansiedad. Bien, lo que pasa es que esa es otro factor importante. El trastorno por déficit de atención rara vez se presenta solo. Suele venir acompañado de otras patologías. Em, la ansiedad es una de ellas. Ahora, la forma como nosotros como padres podemos fomentar la autoestima de nuestros hijos suena simple, pero es tremendamente difícil. Es que nosotros tenemos que aceptar a nuestros hijos, aceptar a nuestro hijo como es, con sus defectos, con sus dificultades. Si nosotros los rechazamos, si no podemos manejar lo que le cuesta, lo temeroso que es, o lo olvidadizo que es, o lo desorganizado que es, y se nos echa de ver que no nos gusta como es. La autoestima de nuestros hijos se daña porque nosotros somos el principal referente. Entonces, la recomendación parece simple, pero no lo es porque convivir con un niño que tiene dificultades atencionales, que es hiperactivo, que es impulsivo, que es respondón, que es desordenado, que se mete en problemas todo el tiempo, que te están llamando del colegio para ponerte quejas, ya no es fácil. Entonces, la aceptación de nuestro hijo, así como nuestro hijo es, yo creo que es determinante para la autoestima de él. Muy bien, muchas gracias. Dice, queremos pedir el apoyo de la licenciada para que nos brinde un espacio en su agenda. Ya le Queremos tomé foto, y ya le tomé foto al nombre y voy a hablar mañana mismo con mi asistente para ver qué ha pasado ahí. Con mucho gusto. Muchas gracias, licenciada. Otra madre de familia nos dice muchas gracias por su charla, excelentes recomendaciones, gracias. Tenemos otro comentario donde nos dice, desearía que los maestros estén muy pendientes de estos casos. El año pasado me sucedió una situación con mi hijo que un compañero lo llegó a golpear la cabeza con su propia frente y le mencionó mi hijo a la maestra y no sé cómo lo manejó, pero volvió a ocurrir y por segunda vez y me tocó personalmente tratarlo con la mamá del niño porque ya era molesto. Este caso menciona ella que se le dio en primer ciclo. Quizás acá yo le recomendaría a nuestra madre de familia, ¿verdad? Que pudiera acercarse, ¿verdad? Con la coordinación para darle el seguimiento. Y pues nuestra licenciada Berenice Serrano es muy abierta también a atenderlos. Si ustedes solicitan una entrevista con ella los recibe a la brevedad para que este tipo de situaciones no se nos presenten en el colegio.
También tenemos un comentario, dice, como padres queremos agradecer al cuerpo docente y administrativo por el apoyo brindado, ya que su apoyo es fundamental para poder ayudar a nuestros niños. Este es el último comentario que teníamos. Qué bueno, me encanta que cerremos con un comentario positivo y destacar que ese apoyo se logra dar, como les explicaba el ingeniero Iris, cuando ustedes como padres de familia también se acercan, comentan, hacen partícipes al colegio de las dificultades que están teniendo, de cómo lo manejan en casa, y es en ese momento en donde se puede realmente trabajar en equipo. Así es. Sí, y una recomendación pues para todos los papás, ¿verdad? Que siempre que escriban un correo a un docente, pónganle copia a la coordinación. Muchas veces yo les digo que el docente no es que no quiera responder, a veces el día a día lo consume. Y yo les decía en Casa Abierta a los de tercer ciclo y de bachillerato, no es que quiera ser metida, les decía yo, que quiera saber todo lo que le escriben a los maestros, pero así también nosotros como coordinación nos enteramos, les apoyamos a dar seguimiento a la brevedad, a solventar de una forma más inmediata. Y como repetí anteriormente, ¿verdad? La licenciada Berenice es una persona muy abierta a escucharlos para poder programarles una entrevista. Nuestro objetivo como colegio es atenderlos, solventar, que nuestros chicos estén bien, poder conocer cada uno de los detalles. Los niños más grandes saben que cada estudiante tiene una historia emocional distinta y debemos nosotros también pues, conocer a cada uno de esos detalles y poder apoyarlos de la mejor manera, ¿verdad? Agradecer a la licenciada Martita por su gran aporte en esta charla. Sé que nos ha orientado, nos ha sacado a muchos de la ignorancia. Y yo les digo a los chicos también, a veces es más fácil aprender que desaprender y desaprender algunas costumbres que hemos llevado con nuestros chicos y conocer un poco más, informarnos y mantener esa comunicación fluida entre el colegio, padres de familia, nos va a ayudar a tener un excelente bienestar para nuestros estudiantes. Así que no me queda más que agradecerles y desearles a todos pues una feliz noche y espero pues que nos podamos ver pronto en una charla no solo de las virtuales, sino que también presenciales, que también son muy enriquecedoras. Feliz noche para todos. Hasta la próxima. Buenas noches.